Hay secretos que permanecen enterrados durante años, esperando el momento perfecto para resurgir y destruirlo todo. Elena construyó una vida nueva sobre las cenizas de su pasado, convencida de que había escapado de la noche que cambió todo para siempre. Pero cuando una carta sin remitente llega a su puerta, con una caligrafía que no había visto en 15 años, descubre que el pasado nunca muere realmente. Solo espera en las sombras, observando, planeando el momento exacto para cobrar lo que se le debe. Alguien la ha estado vigilando. Alguien conoce cada uno de sus movimientos, cada uno de sus secretos, cada mentira sobre la que construyó su nueva identidad. Las fotografías que recibe son imposibles, aterradoras, y prueban que nunca estuvo realmente sola. Y cuando finalmente descubre quién está detrás de todo, la verdad es tan devastadora que deseará que algunos muertos permanezcan enterrados. Porque esta persona no busca justicia, busca venganza. Y la venganza, cuando ha estado fermentando durante 15 años, es más amarga y destructiva de lo que cualquiera podría imaginar. Esta es una historia sobre culpa, perdón, y el precio imposible de los errores que cometemos cuando creemos que nadie está mirando. Una historia donde víctima y victimario se vuelven indistinguibles, y donde la línea entre justicia y crueldad desaparece en la oscuridad. Si esta historia te atrapó, no olvides seguir el canal para más historias que te mantendrán despierto por la noche. Deja tu like si sentiste cada palabra y comenta de dónde nos estás escuchando. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo historias que tocan el alma. La carta llegó un martes por la tarde, cuando el sol de Madrid caía sobre los adoquines con esa luz dorada que hace que todo parezca mentira. Elena la sostuvo entre sus dedos temblorosos, sintiendo cómo el papel grueso y cremoso parecía quemar su piel. No había remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía que no había visto en 15 años, pero que reconocería en cualquier parte del mundo, incluso en sus pesadillas más profundas. Su corazón comenzó a latir de manera irregular, ese ritmo errático que los médicos llamaban estrés agudo, pero que ella conocía por su verdadero nombre: pánico ancestral. Las manos le sudaban. El apartamento, normalmente su refugio perfecto con sus paredes blancas y sus plantas cuidadosamente ordenadas, de repente se sintió pequeño, sofocante, como si las paredes se movieran imperceptiblemente hacia ella. Dejó la carta sobre la mesa de roble sin abrirla. La miró desde diferentes ángulos, como si cambiar su perspectiva física pudiera cambiar también lo que contenía. Pero el sobre seguía ahí, blanco, impoluto, obscenamente inocente en su apariencia. Solo había 3 personas en el mundo que conocían esa dirección. Su madre estaba muerta. Su hermana vivía en Buenos Aires y le escribía por WhatsApp. La tercera persona no podía estar escribiéndole, no después de todo lo que había pasado. Se obligó a respirar. Inhaló contando hasta 4. Sostuvo el aire contando hasta 7. Exhaló contando hasta 8. La técnica que su terapeuta le había enseñado durante aquellos meses oscuros después del juicio. Pero la respiración consciente no detenía el tsunami de memorias que amenazaban con arrastrarlo todo. El olor a hospital, las luces fluorescentes, el sonido de una puerta cerrándose, la sensación de dedos fríos en su muñeca. No iba a volver ahí. Elena se dirigió a la cocina. Necesitaba mantener las manos ocupadas. Puso agua a hervir para un té que sabía que no iba a tomar. Mientras esperaba, miró por la ventana hacia la calle. Los vecinos paseaban a sus perros. Los niños jugaban en el pequeño parque al otro lado de la acera. Una pareja de ancianos caminaba tomada de la mano. Todo tan normal. Todo tan ajeno a la tormenta que se había desatado dentro de su pecho. Cuando volvió al salón, la carta seguía ahí. Por supuesto que seguía ahí. No iba a desaparecer por arte de magia. No iba a revelarse como una alucinación producto del estrés laboral o de las pocas horas de sueño de la última semana. Era real, tan real como la cicatriz que tenía en el antebrazo derecho y que siempre se cubría con mangas largas, incluso en verano. Sus dedos rozaron el sobre. El papel era caro, del tipo que se compra en papelerías antiguas, no en supermercados. Alguien había puesto cuidado en esto. Alguien había pensado en cada detalle.
Eso la inquietaba más que cualquier otra cosa. Esa meticulosidad, esa atención deliberada, significaba que no era un impulso, era algo planeado. Antes de que pudiera cambiar de opinión, rasgó el sobre de un solo movimiento. Dentro había una sola hoja doblada con precisión militar. La abrió. Las palabras danzaron frente a sus ojos durante un segundo antes de estabilizarse, y cuando lo hicieron, el mundo entero se detuvo. Sé lo que hiciste, sé dónde estás, y esta vez no habrá lugar donde esconderte. No había firma, no hacía falta. El papel cayó de sus manos y flotó hasta el suelo en un movimiento casi gracioso, casi burlón en su lentitud. Elena se quedó inmóvil, todos los músculos de su cuerpo tensados hasta el punto del dolor. Podía sentir su pulso en las sienes, en el cuello, en las muñecas. Un zumbido agudo empezó a sonar en sus oídos, ese sonido que precedía a los ataques de pánico que creía haber dejado atrás. ¿Cómo la había encontrado? Había cambiado de ciudad, de trabajo, incluso de nombre en los documentos no oficiales. Había construido una vida nueva, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira, verdad a medias tras verdad a medias. Una vida donde nadie sabía quién había sido, qué había hecho, por qué despertaba gritando algunas noches. Se acercó a la ventana y cerró las cortinas con un movimiento brusco. De repente, todos esos vecinos paseando perros no parecían tan inocentes. Esa pareja de ancianos podría estar vigilándola. El hombre del kiosco que la saludaba cada mañana cuando compraba el periódico podría estar reportando sus movimientos. La paranoia, esa vieja conocida que había logrado mantener a raya durante años, volvió a instalarse en su cerebro como un inquilino no deseado. Tomó su teléfono con manos temblorosas. Tenía que llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A la policía? Y decirles qué exactamente. Que había recibido una carta amenazante de alguien que técnicamente no debería poder contactarla. Que ese alguien sabía cosas que nadie más sabía. No podía arriesgarse a que empezaran a hacer preguntas, a escarbar en su pasado, a conectar puntos que había pasado años asegurándose de que permanecieran separados. El teléfono vibró en su mano, haciéndola dar un salto. Un mensaje. Número desconocido. Mira por la ventana. Fim del capítulo 1 terminei. Retrai DR. Pode continuar. Escreva o capítulo 2 inteiro em uma mensagem só. Não se esqueça que preciso de mais de 800 palavras em cada capítulo. Para isso, use e abuse da riqueza de detalhes nas cenas e nas emoções passadas para o espectador, principalmente nas partes mais importantes. Faça o capítulo com mais detalhes e emoção para atingir próximo de 800 palavras. Eu não vou aceitar o capítulo com menos de 800 palavras. Se isso acontecer, vou pedir para que você refaça. Então você terá mais trabalho. Nunca entregue menos do que 800 palavras. Comece a escrever direto com o capítulo 10 e finalize com o fim do capítulo 10, onde X é o número do capítulo. Essas duas partes você escreve em PTBR mesmo. Importante: quando for escrever capítulo 10, não escreva em caixa alta. Atenção! Preciso de 800 a 1.200 palavras nesse capítulo. Não me entregue mais que 1.200 palavras, por favor. Elena se quedó paralisada mirando el mensaje en la pantalla iluminada de su teléfono. Las letras parecían vibrar, pulsantes, vivas, como si tuvieran voluntad propia. Mira por la ventana. 4 palabras simples que contenían un universo de terror. Sus piernas se negaban a moverse, como si sus pies se hubieran fundido con el suelo de madera del apartamento. Cada fibra de su ser le gritaba que no lo hiciera, que ignorara el mensaje, que llamara a la policía, que huyera. Pero había algo más fuerte que el miedo, algo más primitivo, la necesidad de saber. Con movimientos lentos, casi robóticos, se acercó a la ventana. Sus manos temblaban tanto que tuvo que intentar 3 veces antes de poder apartar la cortina apenas unos centímetros. Una rendija minúscula, lo suficiente para ver sin ser vista completamente. O eso esperaba. La calle estaba exactamente igual que 5 minutos antes. Los mismos árboles balanceándose con la brisa de la tarde. Los mismos coches estacionados en fila perfecta. La misma luz dorada bañándolo todo. Pero ahora todo se sentía diferente. Contaminado.
como si alguien hubiera vertido veneno invisible sobre la escena cotidiana. Elena escaneó cada rincón, cada sombra, cada ventana de los edificios opuestos. Nada. No había nadie obviamente observándola. Ninguna figura siniestra con binoculares. Ningún extraño mirando hacia su ventana. Entonces lo vio. En el banco del parque, justo debajo de la farola que se encendería en 1 hora cuando cayera la noche, había un sobre blanco idéntico al que había recibido. Estaba colocado con cuidado sobre el respaldo del banco, como si alguien lo hubiera dejado ahí, específicamente para que ella lo viera desde su ventana del 3er piso. El viento lo movía ligeramente, amenazando con llevárselo, pero parecía estar sujeto con algo. El teléfono vibró de nuevo. ¿Lo ves? Ve a buscarlo. Tienes 5 minutos antes de que desaparezca. Un sabor metálico inundó su boca. Se había mordido el labio inferior sin darse cuenta, y un hilo delgado de sangre le corría hacia la barbilla. Se lo limpió con el dorso de la mano, dejando una mancha roja en su piel pálida. Esto no podía estar pasando. No de nuevo. No después de todo el trabajo, toda la terapia, todas las noches sin dormir que había invertido en enterrar el pasado. Pero el pasado nunca permanece enterrado. Eso lo había aprendido años atrás, cuando creyó que había escapado la primera vez. El pasado tiene raíces que se extienden bajo tierra, invisibles pero fuertes, y eventualmente brotan cuando menos lo esperas, rompiendo el cemento de tus mentiras cuidadosamente construidas. 4 minutos. Elena corrió hacia la puerta, agarró las llaves del gancho con manos sudorosas y salió sin siquiera ponerse una chaqueta. El pasillo del edificio nunca le había parecido tan largo, tan opresivo. Las luces fluorescentes parpadeaban con ese zumbido enfermizo que te hace pensar en hospitales y morgues. Sus pasos resonaban contra las paredes, amplificados, acusatorios. La puerta del apartamento 3B se abrió una rendija, y la señora Martínez, la vecina entrometida que siempre sabía todo sobre todos, asomó su rostro arrugado. ¿Estás bien, querida? Te ves pálida. Elena ni siquiera se detuvo. Murmuró algo incoherente y siguió hacia las escaleras. No podía esperar al ascensor, no tenía tiempo. Sus piernas le ardían mientras bajaba los 3 pisos de 2 en 2, aferrándose a la barandilla para no tropezar. 3 minutos. La puerta principal del edificio se abrió con un chirrido que le erizó la piel. El aire fresco de la tarde la golpeó en la cara, pero no le trajo alivio. Sus ojos fueron directamente al banco del parque. El sobre seguía ahí, meciéndose suavemente. Miró a su alrededor con desesperación, buscando a alguien que pudiera estar observándola, alguien que estuviera disfrutando de su pánico, alimentándose de él como un parásito. Había una mujer con un cochecito de bebé hablando por teléfono, un adolescente con auriculares paseando a un labrador, un hombre mayor leyendo el periódico en otro banco. Todos tan normales, todos potenciales vigilantes. 2 minutos. Elena cruzó la calle sin mirar, provocando que un coche tocara la bocina agresivamente. El conductor le gritó algo que no procesó. Sus oídos estaban llenos de un zumbido blanco. Su visión se había estrechado hasta convertirse en un túnel que solo mostraba el sobre blanco contra la madera oscura del banco. Cuando llegó al parque, se detuvo. Cada instinto le gritaba que era una trampa, que acercarse a ese sobre era exactamente lo que querían que hiciera. Pero ¿qué opción tenía? Si no lo tomaba, vendría otro mensaje, otra amenaza, otro paso en este juego macabro, y ella conocía las reglas de estos juegos. Las había aprendido de la manera más dolorosa posible. 1 minuto. Extendió la mano, notando cómo sus dedos temblaban violentamente. El sobre estaba pegado al banco con cinta adhesiva. Despegó con cuidado, como si pudiera explotar en cualquier momento. Era más pesado que el primero. Había algo más que papel dentro. Lo abrió allí mismo, incapaz de esperar, incapaz de soportar la incertidumbre ni un segundo más. Dentro había otra nota, pero también una fotografía. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies cuando vio la imagen. Era ella, durmiendo, en su cama, en su apartamento, anoche. La nota decía simplemente: Habitación 412, Hotel Continental, medianoche. Vem sola ou la próxima foto la verá todo Madrid. Fim del capítulo 2. Terminei. Retrai Dr.
Pode continuar. Escreva o capítulo 3 inteiro em uma mensagem só. Não se esqueça que preciso de mais de 800 palavras em cada capítulo. Para isso, use e abuse da riqueza de detalhes nas cenas e nas emoções passadas para o espectador, principalmente nas partes mais importantes. Faça o capítulo com mais detalhes e emoção para atingir próximo de 800 palavras. Eu não vou aceitar o capítulo com menos de 800 palavras. Se isso acontecer, vou pedir para que VC refaça. Em tal você terá mais trabalho. Nunca entregue menos do que 800 palavras. Comece a escrever direto com o capítulo 10 e finalize com o fim do capítulo 10, onde X é o número do capítulo. Essas duas partes você escreve em PTBR mesmo. Importante: quando for escrever capítulo 10, não escreva em caixa alta. Atenção! Preciso de 800 a 1.200 palavras nesse capítulo. Não me entregue mais que 1.200 palavras, por favor. Elena volvió a su apartamento como un autómata, con la fotografía y la nota apretadas contra su pecho, como si fueran documentos que probaran su propia muerte. Sus piernas subieron las escaleras sin que su cerebro diera las órdenes conscientes, operando en piloto automático, mientras su mente giraba en círculos cada vez más estrechos, más asfixiantes. Alguien había estado en su habitación. Alguien la había observado dormir. Alguien había estado tan cerca que podría haberla tocado, haberla lastimado, haberla matado. Cuando cerró la puerta de su apartamento, pasó todos los cerrojos y puso la cadena de seguridad. Un gesto inútil, ahora lo sabía. Si habían podido entrar una vez sin que ella se diera cuenta, ¿qué impedía que lo hicieran de nuevo? Las cerraduras eran solo teatro de seguridad, una ilusión de control en un mundo donde claramente no tenía ninguno. Se dirigió a su habitación con pasos pesados, arrastrando los pies como si llevara cadenas invisibles. La cama estaba perfectamente hecha, tal como la había dejado esa mañana. Las cortinas color crema filtraban la luz dorada de la tarde. Todo estaba en su lugar, exactamente donde debía estar, pero ahora ese espacio que había sido su santuario se sentía violado, contaminado por la presencia invisible de un intruso. Elena estudió la fotografía bajo la luz directa de la lámpara de noche. Estaba tomada desde el rincón de la habitación, cerca del armario. Podía ver con claridad su rostro relajado en el sueño, su cabello oscuro desparramado sobre la almohada blanca, la curva de su hombro desnudo donde el edredón se había deslizado durante la noche. Estaba usando la camiseta vieja de la universidad, esa que había conservado todos estos años como un amuleto contra la soledad. Incluso podía distinguir el título del libro que había estado leyendo, todavía abierto sobre la mesita de noche. ¿Cuánto tiempo se había quedado ahí, observándola? ¿Qué más había hecho mientras ella dormía, vulnerable e inconsciente? El pensamiento le provocó náuseas tan intensas que tuvo que correr al baño. Se arrodilló frente al inodoro, las manos aferradas a la porcelana fría, esperando vomitar, pero su estómago estaba tan tenso que solo producía arcadas secas y dolorosas. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, se miró en el espejo del baño. Apenas reconoció a la mujer que le devolvió la mirada. Sus ojos, normalmente de un marrón cálido, parecían huecos, vacíos, como los de las estatuas en los cementerios. La piel de su rostro había adquirido un tono grisáceo. Había manchas de rímel corrido bajo sus ojos, restos de lágrimas que no recordaba haber derramado. Parecía un fantasma de sí misma, una versión descolorida de la Elena que había sido esa misma mañana, cuando su mayor preocupación era llegar a tiempo a la reunión de las 10. Esa reunión parecía haber ocurrido en otra vida, en otro universo donde las amenazas anónimas y las fotografías invasivas no existían. Miró su reloj, las 7 de la tarde, 5 horas hasta la medianoche, 5 horas para decidir si iba al Hotel Continental o si ignoraba la amenaza y esperaba a ver qué pasaba. Pero ya sabía qué pasaría si no iba. La fotografía se haría pública, y no era solo la humillación lo que la aterrorizaba, aunque eso sería suficientemente horrible. Era lo que vendría después. Las preguntas, las investigaciones. Alguien empezaría a escarbar en su pasado, a tirar del hilo suelto de su identidad cuidadosamente construida,
y toda la madeja se desharía hasta revelar la verdad que había pasado 15 años ocultando. Elena salió del baño y se sentó en el sofá, la fotografía todavía en sus manos. La estudió desde todos los ángulos, buscando alguna pista sobre quién la había tomado. Pero no había nada, solo ella, dormida e indefensa, capturada por alguien que sabía exactamente cómo maximizar su terror. Su teléfono vibró sobre la mesa de centro. Por un segundo, consideró no mirarlo, dejarlo vibrar hasta que la batería muriera, desconectarse del mundo. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que la había metido en problemas antes, fue más fuerte. Lo tomó con dedos temblorosos. Otro mensaje del número desconocido. ¿Estás pensando en no venir? Eso sería un error. Tengo más fotografías, muchas más. De ti duchándote, de ti cambiándote de ropa, de ti llorando sola en la cocina a las 3 de la madrugada. ¿Quieres que el mundo vea eso? El aire escapó de sus pulmones como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. Se dobló sobre sí misma, abrazándose, tratando de contener la sensación de que se estaba desmoronando desde dentro. Habían estado observándola durante días, tal vez semanas. Habían documentado sus momentos más privados, más vulnerables, los momentos en que se permitía ser humana, imperfecta, rota. La imagen de sí misma llorando en la cocina la perseguía. Había sido hace 3 noches, después de una pesadilla particularmente vivida. Una de esas que la dejaban empapada en sudor frío, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Se había levantado a las 3 de la madrugada, había preparado té que no bebió, y se había sentado en el suelo de la cocina, contra los gabinetes fríos, llorando silenciosamente para no despertar a los vecinos. Y alguien la había visto. Alguien había capturado ese momento de absoluta desolación. Otro mensaje llegó antes de que pudiera procesar el anterior. No te preocupes. Cuando nos veamos esta noche te explicaré todo. Te diré por qué he vuelto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tú? Y entonces entenderás que esto es solo el principio. Elena dejó caer el teléfono como si quemara. Las palabras «solo el principio» resonaban en su cabeza como campanas de funeral. Si esto era el principio, ¿qué vendría después? ¿Qué más podían quitarle? Ya le habían robado su seguridad, su privacidad, su paz mental. ¿Qué quedaba? Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y rojos que parecían sangre diluida en agua. Las farolas comenzaban a encenderse una por una, creando círculos de luz amarilla en la creciente oscuridad. En algún lugar ahí fuera, alguien la estaba observando en este mismo momento. Alguien que conocía sus secretos, sus miedos, su historia. Alguien que había estado esperando 15 años para volver. Fin del capítulo 3. Terminei. Retri-DR. Pode continuar. Escreva o capítulo 4 inteiro em uma mensagem só. Não se esqueça que preciso de mais de 800 palavras em cada capítulo. Para isso, use e abuse da riqueza de detalhes nas cenas e nas emoções passadas para o espectador, principalmente nas partes mais importantes. Faça o capítulo com mais detalhes e emoção para atingir próximo de 800 palavras. Eu não vou aceitar o capítulo com menos de 800 palavras. Se isso acontecer, vou pedir para que você refaça. Em tal você terá mais trabalho. Nunca entregue menos do que 800 palavras. Comece a escrever direto com o capítulo 10 e finalize com fim do capítulo 10, onde X é o número do capítulo. Essas duas partes você escreve em PTBR mesmo. Importante: quando for escrever capítulo 10, não escreva em caixa alta. Atenção! Preciso de 800 a 1.200 palavras nesse capítulo. Não me entregue mais que 1.200 palavras, por favor. Às 11:45 de la noche, encontraron a Elena parada frente al Hotel Continental, con el corazón martilleando contra sus costillas como un animal enjaulado buscando escapar. El edificio se alzaba frente a ella, imponente y antiguo, con su fachada de piedra oscurecida por décadas de contaminación urbana. Las ventanas brillaban con luz tenue, como ojos medio cerrados observando la calle. Había estado parada en la acera de enfrente durante los últimos 20 minutos, observando, contando las ventanas,
tratando de identificar cuál podría ser la habitación 412. El frío de la noche madrileña le calaba hasta los huesos, a pesar del abrigo que había elegido con cuidado. Negro. Ánimo. El tipo de prenda que no llamaba la atención. Se había recogido el cabello en una coleta apretada, sin maquillaje, con jeans oscuros y zapatillas deportivas, por si necesitaba correr. Siempre pensaba en las vías de escape, una costumbre que había desarrollado hacía años y que nunca había logrado abandonar. Un taxi se detuvo frente al hotel y una pareja elegante descendió, riendo, claramente de vuelta de alguna cena cara. Los observó con una mezcla de envidia y desprecio. Qué fácil era la vida cuando tu mayor preocupación era elegir el vino correcto para acompañar el postre. Qué simple cuando no tenías un pasado que te perseguía como una sombra hambrienta. Elena cruzó la calle finalmente, obligando a sus piernas a moverse cuando todo su instinto le gritaba que huyera en la dirección opuesta. El vestíbulo del hotel era exactamente lo que esperaba, elegante de una manera gastada, con alfombras persas descoloridas y lámparas de araña que probablemente habían visto tiempos mejores. Olía a madera vieja y a ese perfume ambiental que los hoteles usan para disimular el olor real de cientos de personas pasando por el mismo espacio. El recepcionista, un hombre joven con uniforme impecable y expresión aburrida, ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. Elena se dirigió directamente a los ascensores, tratando de parecer como si perteneciera allí, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar en ese hotel a medianoche. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírse en todo el vestíbulo. El ascensor era una caja claustrofóbica con espejos en 3 de sus paredes. Se vio reflejada desde múltiples ángulos, una infinidad de Elenas asustadas mirándola de vuelta. Presionó el botón del 4º piso con un dedo que temblaba visiblemente. Las puertas se cerraron con un suspiro mecánico y la cabina comenzó su ascenso lento, acompañado de una música instrumental tan suave que era casi subliminal. Cada segundo parecía durar una eternidad. Elena cerró los ojos, tratando de controlar su respiración, de calmar el pánico que amenazaba con desbordarse. Había considerado 1000 escenarios diferentes durante las últimas horas. Había pensado en traer un arma, pero no tenía ninguna. Había pensado en llamar a la policía y hacer que vinieran con ella. Pero, ¿y si quien la esperaba cumplía su amenaza y publicaba las fotografías? Había pensado en no venir en absoluto, en huir de Madrid esta misma noche, tomar un tren a Barcelona o un avión a cualquier parte, pero sabía que no serviría de nada. Si la habían encontrado una vez, la encontrarían de nuevo. El ascensor se detuvo con una sacudida suave. 4º piso. Las puertas se abrieron revelando un pasillo largo y estrecho, iluminado por apliques de pared que proyectaban sombras inquietantes. El suelo estaba cubierto por una alfombra azul oscuro, con un patrón dorado que había visto mejores días. Elena salió del ascensor, sus zapatillas deportivas silenciosas sobre la alfombra gastada. Las habitaciones estaban numeradas: 401, 403, 405. Números impares a la izquierda. Eso significaba que la 412 estaría a la derecha, al final del pasillo. Empezó a caminar, cada paso requiriendo un esfuerzo consciente. Pasó la 408, la 410, y ahí estaba, 412, una puerta de madera oscura, idéntica a todas las demás del pasillo, excepto por el número dorado clavado en su centro. Elena se quedó frente a la puerta, la mano levantada para llamar, pero incapaz de completar el gesto. Podía oír su propia respiración, agitada y superficial. Podía sentir el sudor frío bajando por su espalda, a pesar del aire acondicionado del hotel. Esto era una locura. Entrar ahí sola era exactamente el tipo de decisión que hacían las víctimas en las películas de terror, las que hacían que el público gritara, «No entres», a la pantalla. Pero ella no tenía opción, o eso se decía a sí misma. Levantó la mano y tocó la puerta. 3 golpes suaves que sonaron como truenos en el silencio del pasillo. Esperó. Nada. Tocó de nuevo, un poco más fuerte. Su reloj marcaba las 12 en punto exactamente. Medianoche, la hora de los muertos, de los fantasmas, de los secretos que salen a la luz. La puerta se abrió, pero no había nadie al otro lado. Solo oscuridad
y el olor a algo que no podía identificar. ¿Perfume? ¿Colonia? ¿Algo más siniestro? Elena se asomó cautelosamente, tratando de ver algo en la penumbra de la habitación. Una luz tenue venía de lo que parecía ser el baño. Al fondo. «¿Hola?» Su voz sonó ronca, temerosa. Carraspeó y lo intentó de nuevo. «¿Hay alguien ahí?» Silencio. Elena sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz reveló una habitación de hotel estándar. Una cama doble con colcha verde oscuro, un escritorio con una silla, un armario. Pero había algo en el escritorio que no debería estar ahí. Un sobre blanco. Por supuesto. Otro maldito sobre. Entró en la habitación, cada instinto gritándole que esto era una trampa. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave que sonó como una sentencia de muerte. Se giró rápidamente, pero no había nadie. La puerta simplemente se había cerrado sola, movida por algún mecanismo automático o por el peso de su propio movimiento. Se acercó al escritorio, el teléfono todavía iluminando el camino. Tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una llave de habitación. No de esta habitación, otra diferente, y una nota que decía simplemente, habitación 666, sótano. Ahora. Fim del capítulo 4. Terminei. Retrai DR. Pode continuar. Escreva o capítulo 5 inteiro em uma mensagem só. Não se esqueça que preciso de mais de 800 palavras em cada capítulo. Para isso, use e abuse da riqueza de detalhes nas cenas e nas emoções passadas para o espectador, principalmente nas partes mais importantes. Faça o capítulo com mais detalhes e emoção para atingir próximo de 800 palavras. Eu não vou aceitar o capítulo com menos de 800 palavras. Se isso acontecer, vou pedir para que VC refaça. Em tal você terá mais trabalho. Nunca entregue menos do que 800 palavras. Comece a escrever direto com o capítulo 10 e finalize com o fim do capítulo 10, onde X é o número do capítulo. Essas duas partes você escreve em PTBR mesmo. Importante: quando for escrever capítulo 10, não escreva em caixa alta. Atenção! Preciso de 800 a 1200 palavras nesse capítulo. Não me entregue mais que 1200 palavras, por favor. Elena sostuvo la llave de la habitación entre sus dedos, sintiendo el metal frío contra su piel sudorosa. Habitación 666. El número del diablo. Por supuesto que lo era. Quienquiera que estuviera detrás de esto tenía un sentido del drama enfermizo, una necesidad de teatralidad que hacía que cada paso de este juego macabro fuera más aterrador que el anterior. No bastaba con amenazarla, con fotografiarla mientras dormía, con hacerla venir a un hotel en medio de la noche. Tenía que llevarla al sótano, a una habitación con el número más siniestro posible. Salió de la habitación 412 con pasos vacilantes. El pasillo seguía desierto, como si el hotel entero estuviera abandonado excepto por ella y quien la esperaba en el sótano. Las luces parpadearon brevemente, apenas un segundo, pero suficiente para hacer que su corazón diera un vuelco doloroso. Se obligó a caminar hacia el ascensor, cada paso resonando en el silencio opresivo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Elena se encontró mirando el panel de botones con una sensación de inevitabilidad aplastante. Había botones para los pisos 1 al 6, el vestíbulo, y en la parte inferior, casi escondido, un botón marcado simplemente con una S, sótano. Presionó el botón antes de que pudiera cambiar de opinión, antes de que el terror la paralizara completamente. El descenso fue más largo de lo que esperaba. El ascensor bajó y bajó, pasando el vestíbulo, adentrándose en las entrañas del edificio. Elena podía sentir la presión cambiando en sus oídos. La música suave había desaparecido, reemplazada por el chirrido metálico de los cables y la maquinaria del ascensor. Se miró en los espejos y vio a una mujer que apenas reconocía. Ojos demasiado grandes, pupilas dilatadas por el miedo, piel del color de la tiza. Parecía un cadáver ambulante. Las puertas se abrieron finalmente con un sonido que era más un gemido que un suspiro mecánico. Lo que reveló no era lo que esperaba. No había un pasillo similar al del cuarto piso. En cambio, había una especie de antecámara pequeña, con paredes de hormigón desnudo pintadas de un blanco que alguna vez había sido pristino,
pero que ahora estaba manchado de humedad y tiempo. Una sola bombilla colgaba del techo, balanceándose ligeramente aunque no había brisa, proyectando sombras que bailaban en las paredes como espectros. Elena salió del ascensor y el aire cambió inmediatamente. Era más frío aquí, más húmedo, con ese olor a tierra y moho que tienen los lugares subterráneos. Podía oír el zumbido distante de lo que supuso era el sistema de calefacción o las tuberías del hotel. Un sonido constante, mecánico, que de alguna manera hacía que el silencio fuera aún más pronunciado. Había una sola puerta frente a ella, metal oxidado con el número 666 pintado en rojo. La pintura estaba descascarillada, como si alguien hubiera intentado borrar el número, pero se hubiera rendido a medio camino. Elena sintió que sus piernas amenazaban con ceder. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que volviera al ascensor, que saliera de ese hotel y nunca mirara atrás. Pero entonces su teléfono vibró. Un mensaje. Sé que estás ahí. Puedo oírte respirar. No me hagas esperarte más, Elena. No me gusta esperar. La invasión de privacidad implícita en ese mensaje la golpeó como un puño en el estómago. Podía oírla. Había cámaras, o micrófonos, o ambos. Este lugar, este sótano húmedo olvidado, estaba equipado con vigilancia. Nada de esto era espontáneo. Todo había sido planeado meticulosamente, cada detalle calculado para maximizar su terror. Elena se acercó a la puerta con piernas que se sentían como gelatina. Insertó la llave en la cerradura. Sus manos temblaban tanto que tardó 3 intentos en hacerla girar. El clic del mecanismo abriéndose sonó obscenamente fuerte en el silencio. Empujó la puerta lentamente, el metal chirriando contra sus bisagras oxidadas. La habitación estaba a oscuras excepto por una luz roja tenue que venía de algún lugar que no podía identificar. Le tomó unos segundos a sus ojos ajustarse, y cuando lo hicieron, deseó que no lo hubieran hecho. No era realmente una habitación de hotel. No había cama, no había muebles normales. En cambio, las paredes estaban cubiertas con fotografías, cientos de ellas, y todas eran de ella. Elena durmiendo, Elena en la ducha, Elena preparando café, Elena llorando, Elena riendo al teléfono, Elena saliendo de su edificio, Elena en el supermercado, Elena en el trabajo. Una cronología visual de su vida durante las últimas semanas, tal vez meses, documentada con precisión obsesiva. Sintió que su estómago se retorcía. Esto iba más allá del acoso. Esto era obsesión pura y enfermiza. Dio un paso adelante, hipnotizada por el horror de ver su vida desplegada en las paredes como una exhibición en un museo macabro. Había fotos que no recordaba, momentos que pensó que estaban privados. Una de ellas probándose ropa frente al espejo de su habitación. Otra llorando en su coche después de una llamada telefónica difícil con su hermana. Una más de ellas simplemente mirando por la ventana, perdida en pensamientos que creía que nadie más conocía. Hermosa colección, ¿verdad? La voz vino de las sombras en la esquina de la habitación y Elena gritó. Un grito real, visceral, que salió de lo más profundo de su ser. Se giró hacia la fuente del sonido, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Una figura emergió de la oscuridad. Al principio solo podía ver una silueta, pero cuando la persona entró en el círculo de luz roja, Elena sintió que todo su mundo se detenía. El aire desapareció de sus pulmones. Sus rodillas cedieron y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. No podía ser. Era imposible. Esta persona estaba muerta. Ella la había visto morir. Había estado en el funeral. Había llorado sobre la tumba. «Hola, Elena», dijo la figura con una sonrisa que era pura maldad. «¿Me extrañaste?» Era Victoria, su mejor amiga de la universidad, la chica que había muerto hace 15 años en un accidente de coche. Excepto que claramente no estaba muerta. Estaba aquí, frente a ella, más viva que nunca, con una expresión en su rostro que Elena nunca había visto antes, una expresión que hablaba de años de planeación, de odio cultivado cuidadosamente, de una sed de venganza que había sobrevivido una década y media. «Pero tú estás muerta». Elena apenas pudo susurrar las palabras. Victoria se rió, un sonido áspero y sin humor. «Eso es lo que se suponía que creyeras, lo que todos debían creer. Pero aquí estoy, Elena.
Y ahora, finalmente, vamos a hablar sobre lo que realmente pasó aquella noche. Fim del capítulo 5. Terminei. Retry. DR pode continuar. Escreva o capítulo 6 inteiro em uma mensagem só. Não se esqueça que preciso de mais de 800 palavras em cada capítulo. Para isso, use e abuse da riqueza de detalhes nas cenas e nas emoções passadas para o espectador, principalmente nas partes mais importantes. Faça o capítulo com mais detalhes e emoção para atingir próximo de 800 palavras. Eu não vou aceitar o capítulo com menos de 800 palavras. Se isso acontecer, vou pedir para que VC refaça. Em tal voce terá mais trabalho. Nunca entregue menos do que 800 palavras. Comece a escrever direto com o capítulo 10 e finalize com o fim do capítulo 10, onde X é o número do capítulo. Essas duas partes você escreve em PTBR mesmo. Importante: quando for escrever capítulo X, não escreva em caixa alta. Atenção! Preciso de 800 a 1.200 palavras nesse capítulo. Não me entregue mais que 1.200 palavras, por favor. Elena se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío de hormigón, sus piernas finalmente cediendo bajo el peso imposible de la realidad que se desplegaba frente a ella. Victoria. Victoria estaba viva. Victoria, cuya muerte había cargado como una piedra en su pecho durante 15 años, cuyo rostro veía en pesadillas recurrentes, cuya tumba había visitado cada aniversario con flores frescas y lágrimas de culpa. Victoria, que ahora la miraba desde arriba con ojos que brillaban con algo entre la satisfacción y la locura. No entiendo. Elena logró articular, su voz apenas un susurro ronco. Te vi, en el hospital. Estabas muerta. Tu corazón se detuvo. Yo estaba ahí. Victoria se acercó, sus pasos medidos y deliberados, como un depredador acercándose a una presa herida. Llevaba ropa oscura completamente negra, y su cabello, que Elena recordaba rubio y largo, ahora era corto y teñido de un castaño casi negro. Pero los ojos eran los mismos. Esos ojos verdes que una vez habían sido cálidos y llenos de vida, ahora duros como el jade. Me viste en coma. Victoria corrigió, su voz cargada de un veneno que había tenido 15 años para fermentar. Me viste conectada a máquinas, pero nunca viste mi cuerpo sin vida. Nunca estuviste en mi funeral real, ¿verdad? Solo en el memorial. Un memorial con un ataúd cerrado. Nunca te preguntaste por qué cerrado, Elena. Las palabras eran como cuchillos, cada una cortando más profundo que la anterior. Elena trató de recordar aquellos días borrosos después del accidente. Había estado sumida en una niebla de dolor y culpa tan densa que apenas podía funcionar. Recordaba el hospital, las máquinas pitando, el olor a antiséptico que le revolvía el estómago. Recordaba a los padres de Victoria, sus rostros destrozados por el dolor, culpándola sin palabras. Recordaba haber firmado documentos, testigos en la policía, noches sin dormir donde reproducía el accidente una y otra vez en su mente. Mi familia me ayudó a desaparecer. Victoria continuó, paseándose ahora frente a Elena como un abogado presentando su caso ante un jurado. Tenían contactos, dinero, recursos que tú ni siquiera podías imaginar. Me sacaron del hospital en secreto. Me llevaron a una clínica privada en Suiza donde me recuperé durante meses. Y mientras tanto, el mundo creía que estaba muerta. Enterraron un ataúd vacío, Elena. ¿Puedes creerlo? Un ataúd vacío mientras yo aprendía a caminar de nuevo, a hablar sin que se me trabara la lengua, a recordar quién era. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, calientes contra su piel fría. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo eso? ¿Por qué no simplemente recuperarte y volver? La risa de Victoria fue amarga, cargada de años de resentimiento. ¿Volver? ¿Volver a qué? A una vida donde mi mejor amiga, la persona en quien más confiaba en el mundo, me había traicionado de la manera más cruel posible, a una existencia donde todos me verían como la víctima que sobrevivió gracias a tu negligencia, a tu egoísmo, a tu absoluta y completa falta de consideración. Yo no quise que pasara. Elena sollozó, las palabras saliendo entre jadeos entrecortados. Fue un accidente, un terrible accidente. ¿Un accidente? Victoria se arrodilló frente a Elena.
su rostro tan cerca que podía sentir su aliento. Un accidente que yo estuviera en ese coche contigo, un accidente que estuvieras conduciendo borracha, un accidente que ignoraras mis súplicas para que te detuvieras, que me dijeras que estaba exagerando, que todo estaría bien. ¿Qué parte de eso fue un accidente? ¿Elena? Las palabras golpearon a Elena con la fuerza de un maremoto. Cada una era verdad. Verdades que había intentado enterrar bajo capas y capas de justificaciones y amnesia selectiva. Había estado borracha aquella noche. Victoria le había rogado que llamara a un taxi, pero ella había insistido en que estaba bien para conducir. Habían discutido en el coche, Elena gritando que Victoria siempre era tan dramática, tan paranoica. Y entonces las luces del camión aparecieron de la nada, y el mundo se convirtió en metal retorciéndose y gritos y oscuridad. Yo también salí herida. Elena susurró débilmente, sabiendo incluso mientras lo decía que era una defensa patética. Tú saliste con un brazo roto y algunos moretones. Victoria escupió las palabras. Yo estuve en coma durante 6 semanas. Tuve que aprender a caminar de nuevo, a comer, a escribir. Partes de mi memoria desaparecieron para siempre. ¿Sabes qué es despertar y no recordar tu propia infancia? ¿No recordar el rostro de tu abuela que murió cuando tenías 12 años? Esos recuerdos se fueron, Elena, borrados. Y tú seguiste con tu vida como si nada hubiera pasado. No seguí como si nada. Elena protestó, su voz ronca. Fui a terapia durante años. Las pesadillas nunca se detuvieron. Me mudé de ciudad porque no podía soportar ver los lugares donde habíamos estado juntas. Cambié mi nombre. Mi vida entera se convirtió en un intento de escapar de lo que había hecho. Victoria se puso de pie bruscamente, dándole la espalda a Elena. Por un momento, solo hubo silencio excepto por el zumbido distante de las tuberías y la respiración agitada de ambas mujeres. Cuando Victoria habló de nuevo, su voz era más tranquila, pero de alguna manera más aterradora en su calma calculada. Durante 15 años, dijo Victoria, todavía de espaldas, me preparé para este momento. Estudié cada aspecto de tu vida. Aprendí tus rutinas, tus miedos, tus secretos. Contraté investigadores privados que me mantuvieron informada de cada movimiento que hacías. ¿Y sabes qué descubrí, Elena? Descubrí que construiste una vida bonita sobre los huesos de la mía. Un apartamento agradable, un trabajo respetable, amigos que no saben nada sobre tu pasado, una existencia entera basada en la mentira de que eres una buena persona que simplemente cometió un error. Victoria se giró, y la expresión en su rostro hizo que la sangre de Elena se helara. Pero yo vine para destruir esa mentira. Vine para mostrarte cómo se siente que te quiten todo, tu privacidad, tu seguridad, tu paz mental. Y cuando termine contigo, cuando el mundo entero sepa exactamente qué tipo de persona eres, entonces finalmente estaremos en paz. Elena abrió la boca para responder, pero las palabras murieron en su garganta cuando Victoria sacó su teléfono y lo giró para que pudiera ver la pantalla. Era una transmisión en vivo, de esta habitación, de ellas dos, y el contador en la esquina mostraba que ya tenía más de 10.000 espectadores. Fim del capítulo 6. Terminei. Retry DR pode continuar. Escreva o capítulo 7 inteiro em uma mensagem só. Não se esqueça que preciso de mais de 800 palavras em cada capítulo. Para isso, use e abuse da riqueza de detalhes nas cenas e nas emoções passadas para o espectador, principalmente nas partes mais importantes. Faça o capítulo com mais detalhes e emoção para atingir próximo de 800 palavras. Eu não vou aceitar o capítulo com menos de 800 palavras. Se isso acontecer, vou pedir para que você refaça. Em tal voz terá mais trabalho. Nunca entregue menos do que 800 palavras. Comece a escrever direto com o capítulo 10 e finalize com o fim do capítulo 10, onde X é o número do capítulo. Essas duas partes você escreve em PTBR mesmo. Importante. Quando for escrever capítulo 10, não escreva em caixa alta. Atenção! Preciso de 800 a 1.200 palavras nesse capítulo. Não me entregue mais que 1.200 palavras, por favor. El número em la pantalla seguia subindo. 12.000, 14.000, 17.000. Cada cifra era un testigo más de su destrucción.
Una persona más que conocería su secreto más oscuro, el pecado que había pasado 15 años intentando enterrar bajo capas de negación y reconstrucción personal. Elena sintió que el aire abandonaba completamente sus pulmones, como si alguien hubiera abierto una válvula invisible y estuviera drenando no solo el oxígeno, sino su voluntad de seguir respirando. No, logró susurrar, la palabra apenas audible incluso para ella misma. Por favor, Victoria, por favor no hagas esto. Victoria inclinó la cabeza estudiándola con una expresión que mezclaba curiosidad científica con satisfacción cruel. Por favor, ¿esa es tu defensa? Después de 15 años, ¿lo único que tienes para ofrecerme es un por favor? Se rió. Un sonido áspero que rebotó contra las paredes de hormigón. Aquella noche, cuando te rogué que te detuvieras, cuando te supliqué que llamáramos a un taxi, tú me dijiste que dejara de ser tan dramática. ¿Recuerdas eso, Elena? ¿Recuerdas llamarme dramática mientras conducías a 120 kilómetros por hora en una carretera mojada, con el doble del límite legal de alcohol en tu sangre? Elena cerró los ojos, pero eso solo hizo que las memorias fueran más vívidas. Podía ver el interior del coche, los limpiaparabrisas moviéndose frenéticamente contra la lluvia, las luces de la ciudad borrosas a través del cristal mojado. Podía oír la voz de Victoria, subiendo de tono con cada segundo, pasando de la preocupación al miedo real, y su propia voz, arrogante y segura, diciéndole que se callara, que todo estaba bajo control, que siempre era tan paranoica. 22,000 espectadores, Victoria anunció, como un presentador de televisión revelando las calificaciones de un programa, y subiendo. La gente ama un buen drama, ¿sabes? Especialmente cuando involucra secretos oscuros y personas que se hacen pasar por santas. Se acercó más, la cámara del teléfono enfocando directamente el rostro destrozado de Elena. Miren todos, mírenla bien. Esta es Elena Navarro, o como se hace llamar ahora, Laura Méndez. ¿Ven esas lágrimas? ¿Esa expresión de arrepentimiento? Son 15 años tarde. Los comentarios comenzaron a aparecer en la pantalla, demasiado rápidos para leerlos individualmente, pero Elena pudo captar algunos, mientras Victoria giraba el teléfono. ¿Qué hizo? Esto es intenso. Alguien llame a la policía. Fake. ¿Esto es real? Cada comentario era un clavo más en el ataúd de su reputación, su vida, su futuro. Quiero que les cuentes, Victoria dijo, su voz adquiriendo un tono de mando que no admitía réplica. Quiero que le cuentes a todas estas personas qué pasó aquella noche del 15 de marzo de 2010. Cada detalle, sin omitir nada, sin endulzarlo. La verdad completa y brutal. Elena abrió los ojos, encontrándose con la mirada implacable de Victoria. Por un momento consideró negarse, consideró levantarse y salir corriendo de esa habitación, del hotel, de Madrid, de España entera, pero sabía que no serviría de nada. Victoria había ganado. El juego había terminado antes de que siquiera supiera que estaba jugando. Yo, comenzó, su voz quebrándose. Se aclaró la garganta, sintiendo el peso de miles de ojos invisibles sobre ella. Aquella noche habíamos estado en una fiesta. Era el cumpleaños de un amigo común. Yo había bebido, mucho. Tequila, cerveza, vino. No recuerdo exactamente cuánto, pero era más de lo que debería. Las palabras salían ahora como si una represa se hubiera roto. Victoria me dijo que no condujera. Me lo dijo al menos 10 veces, pero yo estaba borracha y arrogante, y pensé que sabía mejor. Pensé que podía manejarlo. Las lágrimas corrían libremente ahora, calientes y saladas, goteando desde su barbilla hasta su regazo. Tomé las llaves de mi coche a pesar de sus protestas. Ella se subió porque tenía miedo de dejarme conducir sola. Pensó que si estaba conmigo, al menos podría intentar mantenerme enfocada en la carretera, y durante el camino, yo iba demasiado rápido. Ella seguía diciéndome que redujera la velocidad, que me detuviera, que la estaba asustando, y yo le grité. Le dije que se callara, que siempre estaba exagerando, que yo tenía todo bajo control. Victoria permanecía en silencio, dejando que Elena se condenara con sus propias palabras, el teléfono capturando cada segundo de su confesión. Y entonces, Elena continuó, su voz casi inaudible. Vi las luces, un camión,
Había cruzado al carril contrario sin darme cuenta. Todo pasó en segundos. El impacto, el sonido del metal retorciéndose, los gritos, el olor a gasolina y sangre, y cuando finalmente pude salir del coche, cuando vi a Victoria inconsciente, cubierta de sangre, atrapada en los restos retorcidos del asiento del pasajero, supe que había matado a mi mejor amiga. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el zumbido de las tuberías parecía haberse detenido. Elena levantó la vista hacia Victoria, esperando ver triunfo en su rostro, satisfacción por haberla obligado a confesar. Pero lo que vio fue algo diferente. Lágrimas. Victoria también estaba llorando. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras sostenía el teléfono con manos que ahora temblaban ligeramente. 35.000 espectadores. Victoria dijo finalmente, su voz ronca. 35.000 personas ahora saben la verdad sobre ti, sobre lo que me hiciste, sobre cómo destrozaste mi vida y luego seguiste adelante como si nada hubiera pasado. No seguí adelante. Elena sollozó. Nunca seguí adelante. He estado atrapada en esa noche cada día durante 15 años. Cada vez que cierro los ojos, veo tu rostro cubierto de sangre. Cada vez que oigo sirenas, me transporto de vuelta a ese momento. He intentado compensarlo. He intentado ser una mejor persona, pero nada de eso importa porque no puedo cambiar lo que hice. Victoria bajó el teléfono lentamente. La transmisión seguía activa, pero ahora la cámara enfocaba el suelo. ¿Sabes cuál es la parte más dolorosa?, preguntó Victoria, su voz apenas un susurro. No es el dolor físico, no son las cicatrices o los recuerdos perdidos. Es saber que la persona en quien más confiaba, mi mejor amiga, eligió su conveniencia sobre mi vida. Ese es el tipo de traición que no se cura con el tiempo. Elena asintió, sin palabras, sin defensas. Victoria tenía razón. Siempre había tenido razón. Pero hay algo que necesitas saber, Victoria continuó, y había algo nuevo en su voz ahora, algo que sonaba peligrosamente cerca de la duda. Esta transmisión no es solo sobre exponerte, es también mi confesión. Fin del capítulo 7. Terminei. Retrai deve e pode continuar. Escreva o capítulo 8 inteiro em uma mensagem só. Não se esqueça que preciso de mais de 800 palavras em cada capítulo. Para isso, use e abuse da riqueza de detalhes nas cenas e nas emoções passadas para o espectador, principalmente nas partes mais importantes. Faça o capítulo com mais detalhes e emoção para atingir próximo de 800 palavras. Eu não vou aceitar o capítulo com menos de 800 palavras. Se isso acontecer, vou pedir para que VC refaça. Tal voz terá mais trabalho. Nunca entregue menos do que 800 palavras. Comece a escrever direto com capítulo diz e finalize com fim do capítulo diz, onde X é o número do capítulo. Essas duas partes você escreve em PTBR mesmo. Importante. Quando for escrever capítulo diz, não escreva em caixa alta. Atenção. Preciso de 800 a 1.200 palavras nesse capítulo. Não me entregue mais que 1.200 palavras, por favor. Helena levantou la vista bruscamente, confundida por las palabras de Victoria. La transmisión seguía activa. El contador ahora marcaba 42.000 espectadores, pero la cámara permanecía apuntando hacia el suelo de hormigón manchado. El silencio en la habitación subterránea se había vuelto denso, cargado de una tensión diferente a la de antes. Ya no era solo la tensión del cazador y la presa, sino algo más complejo, más doloroso. ¿Tu confesión?, Elena repitió, su voz rasposa por el llanto. No entiendo. Victoria finalmente levantó el teléfono, pero esta vez lo giró hacia su propio rostro. Sus ojos verdes, ahora enrojecidos por las lágrimas, miraban directamente a la cámara. Cuando habló, su voz había perdido ese filo cortante de venganza que había mantenido durante toda la noche. Ahora sonaba cansada, quebrada, humana. Durante 15 años, comenzó Victoria, hablando directamente a los miles de espectadores invisibles. He vivido consumida por el odio. Me desperté cada mañana pensando en cómo hacer que Elena pagara por lo que me hizo. Gasté la fortuna de mi familia en investigadores, en tecnología de vigilancia, en planear este momento exacto. Acosé a esta mujer durante semanas.
Invadí su privacidad de las maneras más horribles. La aterroricé hasta el punto de destruir cualquier sentido de seguridad que pudiera tener. Elena observaba, paralizada, incapaz de procesar este giro inesperado. Victoria continuó, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Le tomé fotografías mientras dormía. La seguí a todas partes. Documenté cada momento de su vida como si fuera un depredador estudiando a su presa. Y lo hice todo sintiéndome justificada, sintiéndome con derecho a mi venganza porque ella casi me mata. Victoria hizo una pausa, su respiración entrecortada. Pero en algún momento de estos últimos días, mientras la veía llorar sola en su cocina a las 3 de la madrugada, mientras la observaba tener pesadillas tan violentas que se despertaba gritando, me di cuenta de algo horrible. El silencio se extendió. Incluso a través de la pantalla del teléfono, se podía sentir que decenas de miles de personas contenían la respiración, esperando. Me di cuenta, Victoria continuó, su voz quebrándose, de que me había convertido en exactamente el tipo de monstruo que juré nunca ser. Elena me quitó años de mi vida con su negligencia, con su egoísmo, con su terrible decisión aquella noche. Pero yo le he robado su paz mental, su sensación de seguridad, su capacidad de confiar en el mundo que la rodea. La he traumatizado deliberadamente, sistemáticamente, con premeditación. ¿Cómo me hace eso diferente de ella? ¿Cómo me hace eso mejor? Elena sintió algo quebrándose dentro de su pecho, pero no era doloroso. Era más como si un peso que había estado cargando durante 15 años finalmente se estuviera aflojando. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran diferentes. Ya no eran lágrimas de terror o de vergüenza, sino de algo más profundo, más complicado. Victoria finalmente bajó el teléfono y miró directamente a Elena. Sus ojos se encontraron y en ese momento, todo el peso de 15 años de dolor, culpa, odio y arrepentimiento pasó entre ellas como una corriente eléctrica. «No puedo perdonarte», Victoria dijo, su voz apenas un susurro. «Todavía no. Quizás nunca pueda. Pero tampoco puedo seguir viviendo así, consumida por la necesidad de hacerte sufrir. Porque cada vez que te hago daño, me hago daño a mí misma. Cada vez que te robo un pedazo de paz, pierdo un pedazo de mi propia humanidad». Elena se arrastró hacia adelante, acercándose a Victoria con movimientos lentos como si se acercara a un animal herido. «Victoria», dijo suavemente, «si pudiera cambiar lo que pasó, si pudiera intercambiar lugares contigo, lo haría en un segundo. He pasado 15 años deseando poder volver atrás, poder tomar decisiones diferentes, poder salvarte del dolor que te causé». «Lo sé», Victoria respondió, y por primera vez había un atisbo de algo suave en su voz. «Estas semanas observándote, vi que no estabas viviendo realmente. Estabas sobreviviendo, apenas, cargando tu culpa como una cruz que nunca te permitías dejar. Y me di cuenta de que ninguna de nosotras ha estado realmente viva estos 15 años. Ambas hemos estado atrapadas en esa noche, en ese coche, en ese momento en que todo se rompió». Victoria levantó el teléfono de nuevo, mirando a la cámara. «A todos los que están viendo esto», dijo, «les pedí que fueran testigos de mi venganza, pero en cambio, los hice testigos de algo más, de cómo el odio te consume desde dentro, de cómo la venganza nunca trae la paz que promete, de cómo 2 vidas pueden ser destruidas por un solo momento de terrible juicio». Tocó la pantalla, y Elena pudo ver que estaba a punto de terminar la transmisión. Pero antes de hacerlo, Victoria dijo una última cosa. «Y también quiero que sean testigos de esto». Se giró hacia Elena, extendiendo su mano. «No sé si algún día podré perdonarte completamente. No sé si alguna vez podremos ser amigas de nuevo. Pero sí sé que ambas merecemos la oportunidad de finalmente dejar de estar atrapadas en el pasado». Elena miró la mano extendida, temblando. Era un gesto simple, pero cargado de un significado imposible de medir. Lentamente, con lágrimas cayendo por su rostro, extendió su propia mano y tomó la de Victoria. El apretón fue tentativo al principio, las manos de ambas temblando, pero luego Victoria apretó más fuerte, y Elena correspondió, y en ese momento, algo comenzó a sanar. No era perdón, no todavía, tal vez nunca lo sería completamente,
Pero era un comienzo. Era el primer paso para dejar que las heridas finalmente empezaran a cerrarse, para permitir que ambas mujeres emergieran de la prisión que habían construido alrededor de sí mismas durante una década y media. Victoria terminó la transmisión. La luz roja de la cámara se apagó. El mundo exterior dejó de ser un espectador. Ahora eran solo ellas dos, en un sótano húmedo de un hotel antiguo, aferrándose a las manos de la otra como si fueran náufragas en un mar tormentoso. ¿Qué hacemos ahora?, Elena preguntó finalmente. Victoria soltó una risa amarga. Honestamente no tengo idea, pero supongo que empezamos por salir de este sótano horrible. Fin del capítulo 8. Terminei. Retry.dr traduza o título da história que te enviei no primeiro prompt, antes de detalhar os capítulos, para o no idioma que a história foi desenvolvida sem adaptar. OBS. Comece a escrever direto com, ao final, todos cargamos el peso de nuestras decisiones, pero pocas veces enfrentamos las consecuencias de manera tan brutal como Elena y Victoria. Esta historia nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad por el daño que causamos? ¿Cuánto tiempo debe durar el castigo por un error terrible cometido en un momento de imprudencia? Y quizás la pregunta más difícil de todas, si estuvieras en el lugar de Elena, ¿podrías perdonarte a ti mismo? Si fueras Victoria, ¿podrías soltar el odio que te ha mantenido con vida durante 15 años? ¿O te aferrarías a él como lo único que te hace sentir que tu dolor tuvo sentido? La verdad es que la venganza nunca sana las heridas. Solo crea nuevas cicatrices en ambos lados de la ecuación. Elena y Victoria pasaron una década y media prisioneras de una sola noche, de un solo momento de terrible juicio que definió el resto de sus vidas. Pero en ese sótano oscuro, rodeadas de evidencia de obsesión y culpa, ambas encontraron algo inesperado, la posibilidad de liberarse, no a través del perdón fácil o de olvidar lo que pasó, sino a través del reconocimiento honesto del dolor mutuo y la decisión consciente de no permitir que el pasado siga devorando su futuro. Todos tenemos momentos que desearíamos poder cambiar, decisiones que persiguen nuestros sueños, palabras que nunca deberíamos haber dicho. La diferencia está en lo que elegimos hacer con ese arrepentimiento. ¿Lo convertimos en una oportunidad para crecer o dejamos que nos consuma hasta que no quede nada más que cenizas? Si esta historia te hizo reflexionar, te movió o simplemente te mantuvo al borde de tu asiento, no olvides seguir el canal para más historias que exploran la complejidad del corazón humano. Dale like si sentiste cada palabra en lo más profundo y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. A veces, las mejores lecciones vienen envueltas en las historias más oscuras.